Estamos con Alvise Pérez, fundador del partido Se Acabó la Fiesta. Ha irrumpido en el panorama político con el Parlamento Europeo con más de 796.000 votos y tiene un discurso sin filtros y una comunidad digital muy grande, ¿no? Alvise, encantada. Muchas gracias por estar aquí. El último conteo dijo más de 800.000, pero bueno, por redondear. Yo redondeo hacia arriba, siempre digo casi 1.000.000 para quedar aún mejor. Pero sí, muchísimas gracias por invitarme. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras tú? Pues me encuentro muy bien, teniendo en cuenta que todos los medios de comunicación de este país me dan eco mediático para criticarme, pero nunca me dan voz para poder defenderme. Estoy doblemente agradecido por poder charlar contigo. Pues nosotros encantados de tenerte aquí. Y cuéntanos un poquito, ¿cómo es tu situación ahora mismo laboral? ¿Estás contento con lo que está sucediendo? Bueno, laboralmente no, porque estoy palmando unos 265.000 euros al año por dedicarme a la política. Yo sé que esto es llamativo de decir, pero cuando estás acostumbrado a un país en el que solo se meten los Codos, los Ábalos, los Óscar Puente, los Torrentes de turno, que no han trabajado en la vida, no han cotizado en la vida, no han abierto una empresa en la vida, no han pagado un salario en la vida, no han pagado una cuota de autónomos en su maldita vida, cuando tú entras en la institución y estás absolutamente rodeado de gente que no sabe lo que es crear riqueza en este país, pues la verdad es que no tengo conversación con ellos ni para un café. Y, en fin, las conversaciones paralelas que podrías tener con un Codo y con Ávalo, pues algo que tampoco me une a él. ¿De qué voy a hablar con él? ¿De cuánto cuesta el pico de cocaína o de cuánto cuesta la hora con Jessica? Es que es un tipo de calaña política con la que yo no me siento nada representado, que es el motivo primario por el cual me metí en política. Y entonces, ¿podrías decirnos quién eres tú? ¿Quién es Alvise? Uy, qué buena pregunta. Fíjate que una de las cosas más difíciles en la vida es hablar de uno mismo en tercera persona. Yo soy un sevillano de la añada de los 90, tengo 35 años ahora. Según mi madre, muy mal llevado porque envejezco peor que mis hermanos, porque soy el pequeño de 4 hermanos, que está literal y absolutamente en una encrucijada moral entre irse de España o quedarse, porque huir a otros países es lo mismo que cuando los venezolanos huyen de Venezuela y se encuentran aquí con Pedro Chávez, ¿no? Su sanchidad para los amigos. Al final, lo único en lo que puedo definirme es en un español hasta los cojones de un sistema partitocrático criminal que hemos descubierto nos llevan 45 años saqueando a izquierda y a derecha, y que mientras aquí algunos ilusionados por mejorar el país estábamos como idiotas, yo soy el primer idiota en discutir sobre ideología, no, pues esto es socialdemocracia, pues esto es liberalismo, etcétera, he llegado a la conclusión de que, como lo digo siempre, la ideología es para tontos y para pobres, y que lo verdaderamente sensato para el 80% de trabajadores de este país, que no son paniaguados ni parásitos a la orden y al cazo de un partido político, es dejar de hablar de ideología y empezar a hablar de soluciones, de quién nos está robando con nombre, apellidos e identidad y de cómo podemos arreglarlo. Y visto el panorama político con el que nos encontramos habitualmente, con los presuntos escándalos de corrupción, ¿cómo afronta tu partido la situación de encontrarse a lo mejor en unas elecciones nacionales, unas elecciones autonómicas, e ir en contra de todo eso? Pues mira, primero y antes que nada, sin la necesidad, sin tener políticos en las listas electorales profesionales, porque lo hemos prohibido, y luego sin la necesidad que tengamos ninguno de política porque tenemos nuestro propio oficio y beneficio. Con eso ya valoras la política de otra forma. ¿Por qué? Porque si tú estás negociando, ponte, nos presentamos a las elecciones generales sin ninguna duda, pero si yo entro a las elecciones generales y el gobierno depende de mí, yo ya no estoy pensando en cómo me acoplo para estar 35 años como ha estado Feijóo, o 34 como ha estado y está Pedro Sánchez, o los 30, 33 añitos que lleva el señor Abascal. Yo me preocupo por cómo puedo arreglar este país para poder ir andando por la calle como estoy yendo por Algeciras o por cualquier otro sitio, que es sin que nadie nos grite nada más que loas. Y gracias por los casos de corrupción que habéis destapado, etcétera, etcétera, etcétera. El orgullo de una patria que sabe diferenciar entre parásitos y gente común y corriente. ¿Cómo valoramos las elecciones generales? Pues con mucha ilusión, porque no hay un solo acto que hayamos hecho en el que vengan menos de 500 u 800 personas mínimo, con cientos de personas fuera. Y fuera, y hay que decirlo, porque la calaña del Partido Popular y del Partido Socialista no me permite una licencia para meter a 1.000, 2.000 o 3.000 personas en ningún sitio de España. Tengo que hacerlo a través de organizaciones, asociaciones civiles, porque no me dejan. El miércoles estuvisteis aquí en Algeciras, El miércoles ¿verdad? Y fue estuvimos también muy en el bien. Hotel Alborán, fue de maravilla, fue la tercera opción de hotel, porque los dos anteriores, previo pago, nos lo cancelaron misteriosamente. Si no es que falla un tabique, es que no hay luz.
Digo, que joder, que me interesa qué pasa en los hoteles de Algeciras, que parece que no funciona ninguno cuando lo registramos nosotros. Cuando llamamos de forma anónima para ver si está otra vez disponible, dicen que sí, que sin problema. O sea, que yo creo que se acabó la fiesta, Luis Pérez y reserva de actos, hay algún tipo de incompatibilidad ahí que a mí se me olvida. A lo mejor es porque llama a la persona política de turno y le dice, oye, quieto, parado, que a lo mejor aquí ya dejamos de traer a los sindicatos, dejamos de hacer los grupos de los políticos. España se ha convertido en un paraíso para los oligarcas y en un paraíso para los caciques de turno que juegan con el futuro de todos los españoles a cambio de trabajo, a cambio de licencia, de extorsión por licencia y a cambio de presupuestos públicos. Y ahora que te has encontrado aquí en el campo de Gibraltar, como has mencionado, Sí. en Algeciras, ¿qué has sentido al estar por aquí? ¿Cómo has visto todo esto? Pues mira, primero y antes que nada, la gente siempre habla de Gibraltar para lo malo. Lo malo es, hay que ver la cantidad de drogas que hay, etcétera, etcétera, etcétera. Yo que soy de familia de guardias civiles, evidentemente me preocupa esta parte de España. Me preocupa esta parte de España porque parece que hay impunidad. Impunidad para que los trabajadores honrados que os intentáis ganar la vida con dignidad no tengáis que tener la fama de vivir en un sitio en el que se trafica y entra gran parte de la droga de toda Europa. Y segundo, el tema de la corrupción. Es un absoluto problema que nosotros hayamos destripado a grandes familias de narcos aquí en Algeciras porque los vecinos prefieran darme la información a mí a dársela a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y tiene una explicación, porque las fuerzas y cuerpos de seguridad viven aquí, duermen aquí, llevan aquí a sus hijos al colegio y el narco sabe dónde viven, dónde duermen y dónde llevan a los niños al cole. ¿Y qué capacidad de extorsión tienen los narcos sobre los buenos agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional? Dicen, no, hablaba con un mando el otro día, pero Luis, tenemos los RS. Digo, los RS, amigos míos, vienen un día para una operación especial, pero es que el guardia y el policía está aquí todos los días. Y esa gente, evidentemente, tiene que soportar sin medios y sin recursos y sin seguridad una serie de extorsiones que yo no tengo que soportar y por eso por lo que denunciamos. A mí me encantaría, Algeciras, os lo digo de corazón, tendría que ser un sitio igual de rico, por ejemplo, que Marbella. Estáis geopolíticamente uno de los puntos más interesantes a nivel militar de Europa. Y sin embargo estáis siendo tratados como un pueblo de segunda o de tercera. Me dice la gente, aquí Alvise nunca viene nadie. Digo, ¿cómo que nunca viene nadie aquí? Aquí tendría que celebrarse la próxima cumbre de la OTAN. ¿Qué ocurre? Que hemos entregado, como esto funciona culturalmente, ¿no? El dinero, los Chevrolet, que haya una mujer de 90 años con 4 Cayenne. Y digo, que señora, ¿usted qué? ¿Con los 90 años ha descubierto la pasión por el motor? ¿O a lo mejor es que su sobrino le gusta mucho mover kilos de cocaína a la semana? Como no hay una conexión de datos entre la Policía Nacional, la Guardia Civil y Hacienda, y aquí hay, y lo tengo que decir, impunidad, pues al final la persona honrada que va a decir, oye, trabajo 20, 25, 30 horas mal pagadas, o 50 a la semana, pagan a 1.000, 1.200 euros de mierda. Quizás O para erradicar, muevo uno y cobro 3.000. Quizá para erradicar este problema un poco con el narcotráfico que tenemos, que por la especial singularidad del sitio sabemos que es complicado, fomentar un poco el empleo, la empleabilidad de los jóvenes, el acceso a la vivienda, que sabemos que a nivel nacional es un problema bastante grande, y aquí, por la pobreza con la que nos enfrentamos muchas veces, con la falta de empleo, ¿qué política podríamos aplicar aquí para que eso no ocurra? Quizás eso ayude al narcotráfico. Yo hace unos meses he estado en El Salvador. Nayib Bukele, con Neto Sanabria, con el equipo de presidencia del gobierno de El Salvador. Ese Salvador, no sé si tú eres mucho más joven que yo, creo que sí, que íbamos con Cruz Roja y con el DOMUN a repartir, a ver si conseguimos dinerito para los pobres niños del Salvador. Bien, los niños del Salvador están ahora infinitamente mejor de lo que estamos nosotros, por ejemplo, en Algeciras. Y eso tiene una explicación. ¿Por qué? Por las políticas que hizo El Salvador, que aquí podrían funcionar perfectamente, que es mano absoluta y dura contra la criminalidad, acompañado de políticas de inclusividad, no solo a los criminales, a la sociedad civil que quiere trabajar. Y allí funcionó. ¿Por qué? Porque si tú intentas destruir el 50% de la delincuencia, va a haber un 50% de margen para que la sociedad civil se dedique a eso, porque le va a compensar. Coño, 3.000, 4.000 euros al mes por hacer 3 apaños, te compensa más que trabajar 40 horas a la semana. La realidad es que si abaratamos, como decimos, se acabó la fiesta, un 30% del precio de la vivienda, únicamente eliminando impuestos directos e indirectos, porque tenemos que explicar que el precio de la vivienda es inasequible por una clase política que a nivel municipal lo utiliza para financiarse. O sea, que la vivienda esté cara es por la clase política española, es la principal vía de ingreso de los municipios y la principal vía de corrupción. Mirad en Google corrupción política y el 85% de las noticias son relacionados a urbanismo. Si quitan la mano política de la vivienda por sentido común cae, por oferta, cae masivamente para que todos los jóvenes tengamos que dejar de esperar a ver si el abuelo o el papá se muere para heredar una casa, que esa es la maldita realidad de los jóvenes de este país, de los jóvenes y de los no tan jóvenes, porque sí. Mi generación de los 90 ha tenido y tiene el mismo problema. Y luego,
La mejor política de integración es el empleo, que lo decimos siempre. Pero, y esto, fíjate, lo digo, me estoy aburriendo a mí mismo, porque yo era un chaval de 15, 16 años y ya he escuchado esto de que la mejor política social es el empleo. Si es que me aburro a mí mismo de escucharme, todo el mundo dice exactamente lo mismo, pero cuando llegan al poder, yo celebré con champán, un champán que además estaba agrio porque llevaba ahí 15 años, porque a mí no me gusta el champán, pero bueno, el champán se celebra cuando salió la PSOE de la Junta de Andalucía y entró el señor Bonilla. Y lo celebré ilusionado, porque bueno, será el PP, pero claro, como en España no se puede hacer peor que el Susanato de la PSOE de 34 años de mayoría absoluta, algo hará bien. Pero es que no han echado a los cientos de miles de colocados del Partido Socialista que se llaman funcionarios y no son funcionarios porque no tienen plaza, porque no tienen oposición, ni ha hecho grandes cambios estructurales en Andalucía. Coño, no sé yo creo que Gibraltar está igual que hace 10 años. No sé, bueno, igual, a lo mejor este ya está peor. ¿Dónde está el cambio? No, no ha habido mucho cambio, pero aparte tampoco hemos visto, no solo en el tema de narcotráfico y demás de la especial singularidad de aquí, sino a nivel de sanidad, a nivel de educación. ¿Vosotros cómo veis el tema de la sanidad pública, la educación pública? ¿Apoyáis la parte pública? Pues mira lo que te digo. Yo tengo 35 años. Yo el cuento de que estábamos en la mejor sanidad pública del mundo me lo creí hasta la quinta o sexta vez que estaba con mi abuela 8 horas en urgencia en el Virgen del Rocío. Y yo ahí dije, uff, abuela, para ser la mejor sanidad del mundo llevas aquí 8 horas. Digo, a lo mejor es que no es la mejor sanidad del mundo. Digo, si esta es la mejor, ¿cómo va a ser? ¿Cómo es la peor? Que venga Dios y lo ve y me lo explique. Cuando he tenido que ir con mi madre a urgencia me pasó exactamente lo mismo y hablamos de 2025. Porque ella se resistía y tal de un seguro, lleva a la pública, que tiene muy buena fama, hijo. Digo, mamá, tienes 77 años, 67 años. Digo, mamá, llevas toda la vida defendiendo la sanidad pública y no te das cuenta que cada vez que viene esto es la mierda. O sea, podemos empezar a afrontar la realidad. La realidad, amiga mía, es que no ya es que te adelante gente que no ha cotizado, es que la sanidad pública está ahora mismo mal soportada porque no funciona y encima mal soportada por gente que está esclavizada, que son los sanitarios. Pregúntale a un sanitario cuáles son sus condiciones laborales. ¿Queremos mantener un sistema que no funciona o empezamos a hacer un estudio no ideológico de por qué funciona tan mal? Tenemos que hablar de por qué hay 17 sistemas sanitarios diferentes. A lo mejor porque es más fácil negociar mordida el político de turno cuando son 17 que una grande, que podamos abaratar hasta un 30 o 40% el coste, sea más barato, ese margen se lo deja a los sanitarios para que trabajen mejor y ganen más dinero y se reduzcan las listas de espera. ¿Cuánto tardas tú si ahora mismo te entra un cáncer de mama en que te operen, hija? Y hemos normalizado que, pues nada, pues es la mejor sanidad del mundo. Dejemos ya los prejuicios de la mejor sanidad del mundo y empecemos a hablar con razón de ser. Yo defiendo lo que funcione, simple y llanamente. Entonces tendríamos que apoyar esa sanidad pública de manera que funcione correctamente, si no... Yo creo que lo que hay que hacer es, insisto, cuando se habla de apoyar la sanidad pública, yo cuando he estado limpiando platos en un restaurante de Leeds para ganarme la vida y me gastaba 40 libras en que me pudieran atender una cita, etcétera, me compensaba más que en España, en Sevilla, está esperando 2, 3, 4 meses a que me atendiera, por ejemplo, un dermatólogo. La especialidad en Andalucía. Diga, si tú ahora mismo te sale un sarpullido y pides cita con el especialista, que sepas que hasta después del verano o 2 meses después no te la van a dar. ¿Eso funciona? Yo no sé apoyar el sistema público o no. Yo quiero apoyar sistemas que funcionen. ¿El sistema siendo público pudiera funcionar si se reestructurara de una manera diferente? Pues si funciona, adelante, pero hagámoslo con expertos, no con partidos políticos. Es que cada vez que se aborda la reforma del sistema público de salud, y te lo dice alguien que toda su familia ha estado siempre en el sistema público de salud, que aquí nadie me venga a decir, este otro como los del PP que quieren privatizar. Es que, señora, el PP no ha querido privatizar en su vida, lo que ha querido es regalárselo a sus amigos. Para el PP, privatizar servicios, como hace Ayuso, etcétera, es coger a los 5 grandes amigos empresarios y darles 2, 3, 4 mil millones de euros para que hagan hospitales privados que luego personas como mi madre, por ejemplo, no se pueden permitir. Es que esa tampoco es la solución. Sin embargo, veo otros países en donde se dice que hay un sistema privado de salud y funciona 10.000 veces mejor que esto. A lo mejor el debate no está en si público o privado. A lo mejor el debate está en quién se encarga de hacer la reforma necesaria para que esto funcione. Al hilo de lo que has dicho, con el tema de que son los partidos políticos los que idean la forma de mejorar las cosas, en educación creo que ocurre lo mismo. Igual. Estamos hace unos días han sido las oposiciones de Andalucía de educación. Ha habido 1000 irregularidades que nadie comprende. También ha habido una reforma de la ley, que como hay continuamente una reforma tras otra, y realmente no está aplicada ni está
controlado por profesionales de la educación. Y por eso tenemos también los niveles que tenemos. Tú y yo podríamos tener esta entrevista en inglés después de tantos años en primaria y en secundaria hablando inglés. Can you? Can we make this interview in English? Yo aprendí inglés porque me fui a trabajar en Inglaterra 7 años. Pero después desde tercero de primaria hasta bachillerato aprendiendo inglés, yo salí sabiendo que los colores eran red, rojo, blue, azul, orange, naranja. Pero luego llegué allí y era el típico paleto de la película de turno de nuestros abuelos diciendo, a ver, ¿cómo me comunico yo aquí? ¿Eso no nos da una idea de que no funciona el sistema si lo único que sabemos decir son los colores? Los phrasal verbs y todo eso. Es que no sirve de nada. Oye, que yo hablaré con mi acento andaluz, vale, pero me entiendo perfectamente, en el Parlamento puedo entenderme y negociar perfectamente proyectos de ley la gente lo llama colega, pero es que no son amigos míos. No tengo absolutamente nada que ver con esta gente, pero bueno, el sistema educativo no funciona. Ese es el verdadero problema. ¿Cómo lo arreglamos? Pues aunque no nos guste, teniendo una conversación primero de cuáles son las causas de que el sistema de educación no funcione, porque en este país no se interesan por generar una empleabilidad de alto valor, es decir, sueldos altos. Quieren gente que se dedique, tengo amigos míos, lo digo siempre, con 2 carreras y un máster, sirviendo copas en un bar a las 2 de la mañana. Ojo, sirven los whisky de maravilla, pero tú no has estudiado... No es su lugar. Pero no es su lugar. Tendrás amigas que tienen carrera, máster, posgrado y están siempre haciendo el cursito online para negar la realidad. Y la realidad que se niegan a sí mismas después de 20 cursitos online es que su vida es una mierda, laboralmente hablando. Yo tengo también familia que tienen 38 años y lleva toda su vida haciendo cursos. Mira mi currículum, tal, no sé qué. Y digo, pero hija, si cobras 850 euros a jornada partida en una zapatería, ¿qué cojones me estás contando de tal? ¿Hasta qué edad te tienes que autoengañar estudiando cursitos online o haciendo posgrado y gastándote un dinero en posgrado? Este país no te quiere en ese puesto. Este país te quiere de barrendera, te quiere de camarera. ¿Por qué? Porque desde los años 80, 70 nos han desindustrializado. Esa es la maldita red. Si no, te estaríamos llenos de ingenieros. Nos industrializan. ¿Por qué? ¿Es que el mundo se ha vuelto loco? No, es que tenemos una clase política absolutamente vendida a intereses extranjeros y tenemos la Unión Europea gobernada por algo que se llama eje franco-alemán. Que decían, coño, Europa, no sé si tú te acordarás que eres muy joven, joder, estas son las típicas frases de jubilado, perdona que te lo diga. Pero hoy me he visto una cana en la barba y ya digo, tengo la capacidad moral de poder decir esto. Y te das cuenta de que los franceses y los alemanes dijeron, uy, este huerto de Europa que llaman España está creciendo mucho y además está creciendo con unos precios que por cojones tenemos que pagar porque aquí no nos crecen más que zanahoria y tomate. Vamos a coger toda la producción agrícola, ganadera de España y nos la vamos a llevar a los países del este. Por eso toda la legislación, el 80% de la normativa que se aplica en España viene de Europa, de todas las leyes, que eso la gente no lo sabe. Yo con casi 1 millón de votos no tengo iniciativa legislativa alguna. Para que la gente me hable de qué democrática es la Unión Europea, que a mí me explicaron de pequeño que eso era otra cosa. La realidad de esos hechos es que es otra cosa. Y nos lo llevamos a los países del este y entonces mucho más barato que Francia y Alemania comprenden los países del este. Y mientras tanto España, ¿para qué lo usamos? Nada, que sea el puticlub y que sea el bareto en verano de los españoles, dignificando la profesión de camarero. Pero es que, señores, no podemos ser un país rico si tenemos 90 millones de turistas de baja calidad. Si somos un país que en vez de 90 tenemos 70 millones de alta calidad y encima tenemos capacidad de generar una industria plena, pues los sueldos aumentan muchísimo. Hasta que no entendamos esto y que tenemos gente que se ha metido en política para hacer el negocio de su vida, el pelotazo de su vida, esto no va a cambiar. Volviendo al campo de Gibraltar, aquí tenemos otra encrucijada y es con el tema de las conexiones ferroviarias. Tenemos a un puerto increíblemente importante, ¿no? El puerto más importante de España y a nivel europeo también importantísimo, con un tráfico de mercancías enorme y un tráfico de personas también enorme, y no tenemos una conexión ferroviaria en condiciones para poder avanzar en todo este tema. Soy la Extremadura de Andalucía, así de duro te lo tengo que decir. Y luego estés compitiendo con uno de los puertos más competitivos de Europa, del mar Mediterráneo, que es Marruecos, que Marruecos entiende el juego perfectamente. Marruecos dice, mira, voy a bloquear el puerto de Ceuta y compito directamente con Algeciras, puerto del Atlántico, que de entrada digo una cosa que debería ser escandalosa, que un país extranjero como Marruecos bloquee un solo puerto español y España no reaccione bloqueándole todos los puertos españoles. ¿Por qué? Porque los de Ceuta valen menos y son el último mono. Que a Ceuta hay cosas que le pasa exactamente igual a vosotros. Ceuta se ha convertido en una ciudad de funcionarios, que me lo dicen los propios ceutíes.
Y vosotros os vais a convertir en exactamente lo mismo si seguimos igual. Si no tenéis unas buenas conexiones por tierra, si no se defienden los intereses económicos, porque en serio, aquí en política no hay amigos, esto es importante entenderlo, en política no hay amistades, solamente hay intereses económicos que subyacen a los políticos. Todo es pasta, todo es dinero, porque el dinero es poder. El dinero te financia militarmente, el dinero te financia de tal manera que puedes generar una influencia real. Eso Estados Unidos lo tiene clarísimo. Estados Unidos no es el rey del mambo por su economía, ni por su población. Estados Unidos es el rey del mambo porque tiene tropecientas cabezas nucleares y tiene el mejor ejército naval también que hay en el mundo. Por eso no le protestamos a Estados Unidos. Yo siempre digo que la guerra es eso que pasa entre países que no tienen la bomba atómica. Porque los que la tienen siempre hay paz. Qué curioso, qué ironía. Tendremos que preguntarnos por qué Francia la tiene y nosotros no. ¿Por qué Alemania la tiene? Es verdad, en bases nucleares, en bases militares de estadounidenses, pero en suelo alemán. Pero eso es otro debate que nadie quiere abrir, porque si hablan mal de la OTAN o dices que muchas guerras salen de la OTAN, no sé cómo, no sé por qué, no viven más allá de los 45 a 40 años, que se reduce sustancialmente tu esperanza de vida. Algeciras a mí me interesa especialmente por su posición geopolítica, porque tenéis una capacidad de generar comercio y de exportaciones muy, muy alta, y yo eso lo incrementaría masivamente. La excusa de la droga en Algeciras es, entre otras cosas, en mi opinión, para no afrontar los problemas de verdad de Algeciras. Y vuestro principal competidor ya no es ni siquiera Marruecos, es un gobierno de España que juega contra vosotros y vuestros intereses. Y vamos, y el PP ya ni te cuento. Y a nivel de futuro, próximamente se supone que tenemos elecciones locales y autonómicas. ¿Tu partido se plantea presentarse a las elecciones autonómicas? Pues lo estamos estudiando autonómicas y nacionales siempre y cuando contribuya al gran objetivo que es Moncloa. Aquí se cambia España con Moncloa y se cambia la política territorial desde las regiones. Pero los locales ahora mismo es un peligro para los asaltacunas parásitos que se pueden meter en la formación. Yo le pongo un ejemplo a todos los que fueron el otro día al acto, todos trabajadores. Digo, a ver, que levanten la mano los subvencionados que trabajan para un partido o para un sindicato, y nadie levantó la mano, todo el mundo mirándose unos a otros, porque hay gente trabajadora de cualquier tipo de ideología que está hasta los cojones de que le roben. A nivel local es muy difícil porque como hay muchísimos caciques, por la naturaleza propia de esta calaña política, se te pueden afiliar 100 o 200 y hacerte un lío. Yo no voy a entrar en ese juego de quemarme la mano, poner la mano como la Mopongo, como la señora Montoro, y que luego me la corten, ¿no? Como con Santos Cerdán, con Ábalos, con Codo, toda esa gente cuyas investigaciones, por cierto, iniciamos nosotros en colaboración con la UCO, que eso no se dice mucho, pero es un orgullo del que hacemos gala. A nivel local no tengo en absoluto interés en presentarme. Se lo digo a la gente que me dice, Alvise, por favor, vamos a ser, ya entramos como alcalde, no sé dónde. Digo, hijo, vete de aquí, porque yo no tengo ningún interés en hacerte ni alcalde ni concejal. Nosotros estamos con el objetivo de vamos a cambiar España. Insisto, yo no pierdo 265.000 euros al año para meterme en política, para ser otro pardillo más a los Feijóo, Abascal, Sánchez, de vamos a jugar a ser políticos con el dinero y la vida de los demás. No. Yo vengo aquí a recuperar la libertad de los españoles para que hagáis con vuestro plan de vida lo que queráis, porque tengáis un abanico de oportunidades que podéis elegir. Oye, pues yo quiero ser lo que sea, pero bien pagado y me puedo permitir una casa y, en fin, si tengo una casa y un buen trabajo, ojo, a lo mejor tengo hijos, que es uno de los principales problemas que también tiene este país, porque la mayoría, la gran parte de problemas de no tener hijos en los españoles es porque como nosotros no tenemos, ¿cómo dicen en los asuntos sociales? Arraigo familiar, por eso le dan todas las ayudas a la gente que no es de aquí, porque no tienen pobrecitos arraigo familiar. Los españoles no tienen hijos, y en vez de meter a 4 o 5 millones de inmigrantes, como dice Pedro Sánchez, que hay que meter para pagar las pensiones, no, yo creo que hay que facilitar que 4 o 5 millones de mujeres españolas tengáis hijos. Esa es mi opinión, quien quiera tenerlos, pero yo creo que la inmensa mayoría quiere, porque es el contacto más cercano a Dios y la inmortalidad, en mi opinión, como cristiano, que puede haber. Entonces, a corto plazo, autonómicas. Ni a corto, ni a medio, ni a largo las locales, y las autonómicas según podamos ayudar o no a sacar, en el caso andaluz, un gobierno que se preocupe por los andaluces. Pero fíjate, lo que más me interesa son las nacionales, no te voy a engañar. Vale. Y en el caso de que ocurriera, se adelantaran a nivel nacional, ¿tendríais alguien que sea el número 1 en la lista por Cádiz? Pues fíjate, que va, ojalá te pudiera decir un nombre, pero la realidad es que este partido ni siquiera tenía afiliados hasta hace 10 días. Ahora, en menos de 10 días, 11 hoy, o sea, más de 10, 11, tenemos, creo que son 5.000 y algo afiliados.
tampoco sale que tenemos el mayor éxito en crecimiento en poco tiempo de la historia democrática de este país. Yo ahora estoy preocupado por hacer la primera asamblea general de SALF y ahí ver si los afiliados que se han afiliado al partido, que solo me falta ponerle mi cara al logo, a lo Pablo Iglesias, pues deciden darme su confianza para, aparte de crearlo, liderarlo. Y una vez lo lidere, voy a decir, vale, mapa electoral, esto y esto, objetivo, tal, programa electoral, lo anunciamos. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Porque yo vengo a defender mis ideas y quien se quiera sumar a lo que yo defiendo, pues encantado. No vengo aquí a hacer cálculos electoralistas como hace el señor Feijóo, que solo le importa estar otros 35 años más en el gobierno. Yo vengo a decir lo que pienso en base a lo que he vivido. Y lo que he vivido es eso, 35 años de tener que irme muy joven a Inglaterra a limpiar platos, porque me sale más a cuenta limpiar platos para un británico que limpiar platos aquí. Esa es la maldita realidad. Y luego voy ascendiendo. Que yo, que vengo de la más absoluta mierda, de aquellos pringados pobres que cobraban la beca 6.000, que ni siquiera la cobramos porque nos la aceptaron, pero luego no la cobramos porque es que no hay liquidez. De esa mierda pobre absoluta, vengo yo. Y si yo he podido irme a Inglaterra sin papa de inglés, porque tenía el mismo inglés que tú y yo podíamos tener con la educación pública y de calidad andaluza, cuando los propios profesores no hablan inglés, no sé si tú has tenido una profesora de inglés nativa. No. No la has tenido, vale. Pues ya, pues entonces es muy difícil que aprendamos inglés. Por eso nos hemos tenido que ir fuera. Y no soy el único, ¿eh? Son miles y miles de andaluces que nos hemos tenido que ir a limpiar váteres y a limpiar restaurantes en la generación de las crisis subprime de 2008. Bien, pues españoles, esa generación que habéis tratado como la mierda y que se fue a España, ha vuelto. Y hemos vuelto no para volver en el chiringo en el que habéis convertido este país. Hemos vuelto para cambiar, para destrozar el sistema, porque yo no quiero reformarlo, yo quiero destrozarlo de raíz y crear un sistema que sea verdaderamente digno con los españoles. Y si eso pasa también por reformar la Constitución, por sacar de una maldita vez la extorsión del gobierno para que no dependa de una élite supremacista vasca y catalana, pues habrá que hacerlo. Pues encantada de haber estado aquí charlando contigo. En Mar Especial Comunicación tienes un espacio libre para hablar, que sabemos que bueno, trabajas a través de las redes sociales, pero aquí en Mar Especial también tienes un espacio. Dejamos, si quieres, el último minutito para que cuentes lo que necesites o si se te ha quedado algo por decir. Madre mía, si me das cancha con un minuto, me sobran 30 segundos. Españoles libres, hartos y soberanos, que estéis cansados de toda la más media mediática sobornada a los intereses de los partidos políticos, que es el gobierno ahora mismo el mayor anunciante de este país. Si estáis igual que hartos que nosotros, si estáis cansados de que os traten como imbéciles y que os estén presionando con los vecinos a ver quién es más de izquierda o más de derecha, yo creo que es el momento de que nos unamos en un momento histórico para este país, gobernados oficial y policialmente, porque ya es una realidad para la UCO, por una organización criminal, que es el Partido Socialista, y por la organización criminal que está esperando su turno, que es el Partido Popular. Si queremos de una maldita vez alzarnos como pueblo libre y empezar a ser soberanos y vivir en condiciones dignas, es hora de que demos un paso al frente. Se acabó la fiesta no será el nombre más serio de un partido político, pero es una marca que expresa lo que verdaderamente queremos hacer. Cambiar, no. Reformar, no. Acabar con la fiesta de millones de parásitos que viven del trabajo de todos los demás. Pues muchísimas gracias. A ti. Esperamos vernos próximamente porque se puede acabar la fiesta, pero el debate nunca se acaba. Amén. Encantado de conocerte.